Hola mis queridos y mis queridas Capricornio, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. El día de hoy, si quieres que ore por ti por cualquier asunto, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Capricornio. Especialmente hoy pidamos entre todos por todas aquellas personas que tienen algún tipo de quebranto de salud, para que la Virgencita, para que el Arcángel Rafael y toda la corte celestial me les den salud, me les den también paciencia para esta enfermedad y bueno, para que sigan adelante con sus vidas. Si tú quieres lectura privada personalizada conmigo, en el primer comentario y en la descripción de este video está mi WhatsApp personal para que te comuniques conmigo, Capricornio. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video, actives la campanita y también me sigas en mis redes sociales de Facebook, TikTok y también Instagram. Bueno, vamos adelante con nuestra lectura. Para ustedes, Capricornio, ¿qué mensaje en general me tienen sus guías, ancestros y maestros? Y vamos a comenzar, bueno, con estas dos cartas. Bueno, la verdad es que viene para ti una época de una cosecha muy buena, una época gigante, me dicen tus guías espirituales, el inicio de un nuevo ciclo que tiene que ver mucho con sanar, con dejar atrás cosas del pasado que te han hecho daño hasta el momento. Buenísimo, mi Capricornio, porque sabes que para poder recibir algo hay que dejarle espacio. Esto aplica tanto en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en cualquier aspecto. Si no hay espacio, pues no va a llegar nada nuevo a tu vida, pero si vas a dejar muchas cosas atrás, ¿qué es lo que vas a hacer? Van a llegar cosas nuevas y diferentes. Si quieres escribir algo en los comentarios del video para ti, escribe: llega a mi vida la fortuna, llega a mi vida el amor y la prosperidad y la salud, o escribe está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a comenzar esta lectura con el tarot de Marsella para ver qué nos dice en este día de hoy. Bueno, mi Capricornio. Me dicen, esta carta me habla acerca de ciertas cosas que tú estás queriendo conseguir, pero que has estado muy distraído, muy distraída por pensamientos, por cosas que están ahí dentro tuyo y que no has podido sacar hasta el momento. Sería buena idea que hablaras con esas personas o esa persona acerca de esa situación, porque todo eso te está causando a ti mucha ansiedad, mucha inseguridad. Mucha estancamiento también. Hay cosas que tienes tú por allá guardadas, tanto positivas como negativas, que deben salir a la luz de una buena manera, de una manera honesta, con respeto, con amor, especialmente contigo, siendo bastante paciente contigo también, porque me dicen estas cartas que te has estado juzgando muy fuerte. Bueno, si has tenido problemas y dificultades y todo eso te ha frenado, pero te estás juzgando más duro de lo que las demás personas te juzgan a ti en determinado momento, mi querido y mi querida Capricornio. Todo esto es muy posible que te haga a ti tomar una decisión equivocada. Entonces, si estás por decidir algo o por hacer algún tipo de cambio, es mejor que tomes calma primero, que tengas las aguas de tu mente serenas para que puedas ver el fondo y todos los aspectos de la situación que estás por tu decidir, en medio de la desesperación o de, yo diría que de sentimientos extremos, ya sean de alegría, de tristeza, de furia, de optimismo. En esos momentos extremos es mejor no tomar decisiones fundamentales para ti. ¿Listo? Mira, hay alguien que en medio de toda esta confusión te va a querer hablar o de un negocio, o de un préstamo, o de algo, de una inversión que quieren que tú hagas. No lo hagas en este momento, no te conviene absolutamente para nada. Perderías el dinero, perderías el amigo, perderías tiempo, también energía, y tal vez te podrías estar metiendo en problemas, dificultades legales, económicas, por tomar decisiones aceleradas en este momento. Te repito nuevamente, no es momento de tomar decisiones aceleradas, apresuradas para ti. Con relación al amor, a la pareja, si tú estás en una relación, en una pareja, ese 3 de copas me refleja a mí la conclusión positiva y satisfactoria para ti y para tu pareja,
para tu persona especial, de una situación bastante confusa entre ustedes dos. Nuevamente te digo que si estás también en una relación, en una pareja, no es momento de tomar decisiones aceleradas, porque aquello que te parece a ti que es justo en ese momento, de bastante euforia de tomar una decisión con respecto a tu pareja, a tu relación, podría ser injusto contigo y con tu persona especial. Es mejor serenarse un poquito y mirar las cosas de una manera más equilibrada, más pausada, más calmada para tomar una buena decisión. Esta carta de aquí me refleja a ti, ya en calma, ya en como estando muy, muy sano, muy equilibrado o muy equilibrada y tomando buenas decisiones, decisiones con justicia para ti y las demás personas involucradas. Si estás soltero, si estás soltera, hay una persona del signo Aries, Leo, Sagitario que te atrae a ti bastante, bastante y te dicen las cartas que sí disfrutes el momento con esa persona, pero que no te emociones o que no te pegues tanto de esa persona porque es alguien que a la larga no va a ser tanto como te está aparentando, como te está haciendo querer ver esa persona. Más adelante me dice que va a haber alguien que es posible que tú ya conozcas, que ya le hayas visto la parte bonita, la parte fea y que es con quien realmente tú vas a formar una relación bastante buena, no solamente con respecto al amor, sino con los demás aspectos de tu vida. Vamos a ver qué nos dice finalmente la carta. Esta carta, mira, esta carta me muestra una persona viendo hacia más allá, hacia el horizonte, pero también está relajado, está relajada con su arma ahí enfundada, no está en posición de ataque ni nada de eso, sino que está en posición de ver, de observar. Entonces te dicen a ti que en medio de las situaciones que tú estés viviendo, primero observa, calma tu mente y primero observa qué es lo que está sucediendo realmente a tu alrededor y así las conclusiones, los hechos reales van a llegar a ti como con más claridad, con muchísima más claridad. Aparte de eso, también esta carta me dice que tú eres una persona precisamente con el don de la clarividencia y que puedes utilizarlo y que puedes cultivarlo en este momento. Con respecto a tu relación, te dice que ustedes dos ya se conocían, la relación que tú tienes con tu persona especial, te preguntas por qué a ratos es tan fuerte, es como tan intensa, como de tantos choques entre ustedes dos, es una relación kármica, pero es o sea, no es un karma en el sentido tan negativo, digamos, sino que es una relación destinada a sanar muchas cosas que ustedes dos muy seguramente en su pasado se hicieron daño de alguna otra manera y que han tomado la decisión de venir a esta vida para solucionar toda esa situación que puede estar siendo o como que pudo haber sido bastante maluca en una vida anterior de ustedes, dándose cuenta cuáles son esas heridas que tienen de su pasado, de su niñez y tal vez de sus antepasados, pueden sanar esa parte y llevar esa relación a un término diferente de lo que tienen ahora, hacerla algo bonito. Los karmas vienen a nuestra vida para enseñarnos, para ayudarnos a avanzar, a crecer y no solamente para darnos sufrimiento, para darnos castigo, no. Los karmas son para ayudarnos a liberarnos de fallas o errores que hayamos tenido en nuestro pasado y que vinimos aquí a corregirlos y que vinimos a hacer las cosas de una manera diferente como las hicimos antes, mi querido y mi querida Capricornio. Vamos a ver un mensaje final para ti en este día de hoy. En esta ocasión te dice el arcángel Miguel: yo te protejo de las malas energías y te defiendo a ti y a los tuyos en tu hogar. No corres riesgos en este momento. Te dices que confíes en la protección divina, que confíes en que los ángeles y los arcángeles dirigidos por el arcángel Miguel están ahí para protegerte,
Te dicen, tú haz tu parte protegiéndote físicamente, emocionalmente y haciendo tu trabajo de limpiar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu de cosas negativas y nosotros te apoyamos de acá, de la parte espiritual. Bueno, mis queridos y mis queridas Capricornio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en la próxima oportunidad.